Bien, buenas noches, gracias por la atención. Entonces, vamos a comenzar hoy día con la presentación de la depresión, ¿ya? De las drogas acerca de la depresión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿sí? En el cual tenemos nosotros que saber qué significa la depresión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a llevar a este tratamiento? Nosotros no sabemos exactamente la etiología de la depresión, ¿sí? Solo sabemos que nuestros neurotransmisores tienen que irse, van a irse alterando nuestros transmisores y nuestros receptores, ¿no? Entonces, se ha visto, antes se pensaba que la depresión solamente tenía que ver con lo que era serotonina. Sin embargo, con el transcurrir, con el devenir de los nuevos descubrimientos, se ha visto que no solo es cuestión de serotonina, sino también ahora tenemos acetilcolina, catecolaminas como la adrenalina, dopamina, noradrenalina, ¿no? Entonces, y lo mismo que nosotros hemos visto en los otros capítulos de neurofisiología, de farmacología del sistema nervioso central, exactamente es lo mismo, es una repetición de lo que es nuestra neurofisiología, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ¿qué es lo que hace nuestro sistema nervioso central? Bueno, nuestro sistema nervioso central tiene un área, ¿no? En todo la amígdala, el hipotálamo, que nos da el estado de ánimo, digamos, el estado de alerta, el estado de poder interrelacionar con las personas, ¿no? Esta es una parte de fisiología, netamente, ¿no? Entonces, esta área tiene que ver con la alerta, la atención, la motivación, el placer, la ansiedad, ¿no? de nuestro comportamiento. Y entonces nosotros tenemos acá dos teorías para explicar lo que es la depresión. La teoría de las monoaminas cerebrales, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, las depresiones pueden presentarse por la siguiente razón, ¿no? Por la disminución de dos de nuestros principales neurotransmisores, que son los que nos van a activar esto, ¿no? Lo que es el humor, la ansiedad, todo, ¿no? La recompensa, la motivación, el placer, son la noradrenalina y la serotonina, ¿no? Esto puede ser por una falta de estas monoaminas, ¿no? Y luego tenemos la más conocida, que es la teoría de la alteración de los receptores, ¿no? Y esto quiere decir que se van alterando, al igual que vimos en el capítulo anterior de los antiparkinsonianos, se va alterando la configuración de los receptores, ¿no? Se va alterando la configuración de los receptores. Entonces van comenzando a hacerse menos nuestros receptores. Y entonces así tengamos una gran cantidad de serotonina, a veces no llegamos a ocupar, no tenemos la cantidad como para ocupar todos esos receptores que están escondidos por ahí, y entonces el paciente entra en depresión. Entonces tenemos dos etiologías, una falta del neurotransmisor y dos, la alteración de los receptores. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿nuestros pacientes con depresión es una cuestión hereditaria? A veces tenemos que pensar que sí, que puede ser una cuestión hereditaria. Entonces, el eje de la depresión nace con estos tres neurotransmisores: serotonina, noradrenalina y dopamina, ¿ya? Y también tenemos la hipótesis de la depresión, en la cual hay una hiperactividad del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? Que se altera toda la cuestión hormonal. Entonces, ¿quiénes se deprimen más? ¿Hombres o mujeres? Entonces, nosotros vemos que más se deprimen las mujeres. Finalmente, hay una hipótesis genética que les digo con los receptores, ¿no? Con los receptores en todas esas zonas del cerebro, ¿no? Esta es la hipótesis, por ejemplo, de lo que es la parte neuroendocrina, ¿no? Con el nacimiento del hipotálamo, de todos los neurotransmisores del hipófisis anterior, de todas las hormonas y la creación final de la adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros receptores, nuestros neurotransmisores? La serotonina, la 5-HT2, la serotonina, que es el principal
digamos, representante de una depresión. Cuando tenemos mucha serotonina, nosotros entramos en agitación, ansiedad, no podemos dormir adecuadamente, hay disfunción sexual, pánico. Cuando tenemos una disminución de los receptores de 5-HT2, hay disminución de la ansiedad, sedación, lentificación, ausencia de disfunción sexual. Pero este bloqueo de los 5-HT2 puede ser después patológico. Y comenzamos a tener este bloqueo de los 5-HT2, lo tenemos como un modo de vida. Y es ahí donde entra nuestra depresión, ¿no? Entonces, cuando viene en cambio el fallo del sistema noradrenérgico, que es la otra mina, comenzamos a entrar en disminución de la atención, alteración de la memoria, ¿no? Enlentecimiento psicomotor, un profundo cansancio, ¿sí? Falta de concentración, y el paciente con depresión comienza a entrar en un círculo vicioso. ¿Qué es lo que sucede con la depresión entonces? La depresión básicamente actúa con sus receptores. Miren, tenemos hasta 5 tipos de receptores, ¿ya? 5 tipos de receptores. Y los 5-HT2 tienen varios subtipos también. Pero vamos a manejar los más conocidos, nada más, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros la serotonina. La serotonina es una monoamina, ¿sí? Una monoamina. Ya, entonces, esta monoamina, lo que pasa es de que requiere una misma estimulación acá, el receptor 5-HT1 requiere una misma estimulación de la misma serotonina, ¿ya? Para que comience a liberarse, que haya AMP cíclico y comience la liberación de serotonina, ¿no? Lógicamente hay entrada de canales, hay entrada de neurotransmisor calcio, ¿no? El calcio, y el calcio también hace que las vesículas se unan una con otra y se libere serotonina. Cuando se libera la serotonina, entonces estimula sus receptores 5-HT2 posinápticos. Entonces tenemos receptores presinápticos y posinápticos. Y como vemos, la serotonina misma estimula su misma liberación, ¿no? Esto es cuando tenemos nuestro estado normal, ¿no? No estamos ni muy ansiosos, ni estamos incómodos con nuestro estado de ánimo decaído, deprimidos, ¿ya? Entonces nosotros tenemos un estado de ánimo equilibrado así, cuando nosotros tenemos una cantidad de serotonina adecuada que ocupa sus receptores adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa con la depresión? Cuando se produce menos serotonina y no ocupa todos sus receptores y no produce aquí su segundo mensajero y su acción, ¿no? ¿Qué acción debe producirse? Debe producirse una despolarización en esta neurona posináptica, ¿sí? Ojo, por eso le estoy diciendo, nosotros estamos haciendo farmacología, no estamos haciendo fisiopatología de la depresión, ni estamos haciendo neurología clínica, ni nada de eso, estamos haciendo farmacología y por lo tanto lo que tenemos que entender es la acción del medicamento que le vamos a dar. ¿Y cómo lo entendemos? Los medicamentos no se inventan las acciones, o estimulan o bloquean alguna acción. En este caso, nuestros medicamentos antidepresivos vamos a trabajarlo bajo estos receptores y bajo este neurotransmisor, ¿ya? Eso es lo único. Eso es farmacología, no es hacer casos clínicos, nada de eso, por favor. Los casos clínicos los usamos como instrumento para que ustedes puedan manejar esto. Bien, entonces, como les digo, la serotonina nos trabaja a este nivel, ¿sí? A este nivel. Y entonces, nuevamente acá tenemos la formación, ¿no es cierto? Entonces viene el triptofano. El triptofano va formando nuestra serotonina y nuestra noradrenalina. También recuerden el triptofano al final, cuando se en eso también. Y se liberan las monoaminas, ¿no? Las monoaminas. Estas monoaminas van a actuar sobre sus receptores, 5-HT2, ¿no es cierto? Y producen la despolarización de la neurona posináptica. Cuando no, y las que no se metabolizan aquí, entonces son recaptadas, ¿no? Y esto autorregula la liberación de más serotonina. Entonces, recuerden esto, ¿eh? Tenemos un transportador de serotonina que nos va a producir un reciclamiento de serotonina, nuevamente su empaquetamiento en vesículas y se vuelve a liberar, ¿no? Y esta es una recirculación. Entonces, ¿dónde viene la depresión? La depresión viene cuando no tengo demasiada serotonina aquí en la vesícula o cuando estos receptores genéticamente comienzan a alterarse, ¿ya? Entonces, hasta ahí creo que ya más o menos entendida qué es la serotonina, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los receptores de serotonina? Están acoplados a la proteína G
tienen 7 familias, 14 subtipos, ¿sí? Y el primer receptor que se caracterizó fue el 5-HT1, ¿no? Entonces, y acá tenemos todos los receptores de serotonina. Y acá las proteínas G bajo las cuales trabajan. Recuerden que la proteína G, su segundo efecto es conseguir un segundo mensajero, ¿no es cierto? Sea el adenilciclasa, sea el fosfatinoinositol 3, etc. Y su tercer efecto es que este segundo mensajero abra o cierre canales o produzca un efecto metabólico dentro de la neurona, ¿sí? Entonces creo que estamos claros en eso y ya sabemos más o menos cómo es el efecto de una serotonina, ¿no? Entonces, acá entonces, los receptores están asociados a la proteína G. Viene la serotonina, se asocia a la proteína G se disgrega y entonces altera su conformación y estimula a un segundo mensajero, ¿no? En algunos casos el segundo mensajero es el mismo calcio, en otros casos es la adenilciclasa, en otros casos el fosfatinoinositol 3, etc., ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen este receptor de serotonina, su proteína G y su segundo mensajero. Esto es lo que, jóvenes, esto es importante ahora que lo sepan, porque la mayoría de drogas ahora trabaja a este nivel del segundo mensajero, a nivel del segundo mensajero. Entonces ustedes tienen que más o menos conocer esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos entonces este tipo de trabajo con el calcio. ¿Y qué es lo que hace el calcio? El calcio puede actuar con la calmodulina, con la caipaína, con la bomba de cloro y la bomba de potasio, ¿no? O algunas proteínas del citoesqueleto según sea necesario, ¿ya? Entonces, esa es la neurofisiología. Entonces, otra cosa que tenemos que saber, ¿quiénes degradan a las monoaminas? Igual que vimos en el Parkinson, en la clase pasada, entonces igual acá la monoaminoxidasa es la enzima encargada de metabolizar a las monoaminas acá en el espacio sináptico, ¿ya? Y se acuerdan que la catecolometiltransferasa que las metabolizaba acá en el botón presináptico, ¿ya? Entonces las metaboliza acá. Entonces ahí más o menos ya tenemos el mecanismo de acción, ¿ven? La monoaminoxidasa trabaja acá y trabaja también acá, ¿ya? En el interior de la neurona postsináptica. Y la catecolometiltransferasa también trabaja acá. Entonces, estas son las encargadas de metabolizarnos a la noradrenalina, ya la noradrenalina con su receptor beta 1, Ya, entonces, hemos, creo, ido por toda la neurofisiología, porque ahora ya lo único que nos queda es los medicamentos, ¿no? Los medicamentos ya solo son ubicarlos donde vamos a darle acá, donde trabaja cada uno de los medicamentos, porque el mecanismo de acción, la mayoría se subdividen por el tipo de mecanismo de acción que hacen. Es decir, hay un tipo de, por ejemplo, tenemos medicamentos que trabajan a través de los receptores. Tenemos medicamentos que trabajan en la liberación de serotonina. Tenemos medicamentos que trabajan en los receptores postsinápticos o receptores presinápticos de serotonina, ¿no? Ustedes han visto, hay 2 tipos de receptores, presinápticos y postsinápticos. Tenemos medicamentos que trabajan liberando norepinefrina. Tenemos medicamentos que trabajan a nivel de los receptores de norepinefrina, ¿sí? Y tenemos medicamentos que trabajan en todos los receptores, ¿ya? Con todos los receptores. Entonces, lo que hacen los medicamentos es estimular a los receptores, sea liberando más neurotransmisor o estimulándolos directamente, ¿sí? Entonces, vuelvo a reiterarles, un medicamento no te va a hacer una nueva acción, no te va a inventar una acción. Un medicamento potencia o inhibe una acción, ¿sí? Potencia o inhibe una acción. Entonces, acá tenemos la clasificación. Tenemos medicamentos que son selectivos, netamente selectivos, y tenemos medicamentos que no son selectivos. Por ejemplo, los medicamentos que no son selectivos trabajan inhibiendo la monoaminoxidasa. Pero si inhibes la monoaminoxidasa, entonces vas a inhibir a la enzima
a la enzima que metaboliza serotonina, que metaboliza noradrenalina, que metaboliza adrenalina, que hay en la metabolización de dopamina. O sea, metabolizas a todos. No es selectivo. Es decir, si tú quieres impedir la metabolización de la serotonina, no lo vas a hacer solo de eso, sino también vas a tener más adrenalina, más dopamina, más noradrenalina. ¿Y qué han estudiado ustedes con el doctor Vargas con estas sustancias? Te van a producir presiones altas, te van a producir taquicardias, etc., ¿no es cierto? Los antidepresivos tricíclicos, que ahorita nos vamos a ver, son quizás los medicamentos más antiguos que tenemos de los antidepresivos, ya son los más antiguos. Y estos antidepresivos tricíclicos también actúan a nivel de todos los receptores y por lo mismo tienen varios efectos colaterales. Para evitar esta situación de los efectos colaterales de estos, nosotros trabajamos con los selectivos. Por ejemplo, tenemos los más populares, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir este inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina? Que nosotros bloqueamos al receptor, ¿se acuerdan el presináptico? El 5-HT1, ¿no es cierto? El 5-HT1, ¿se acuerdan, no? El 5-HT1. A ver. Acá hay una transparencia bonita. Ahí está más. ¿Se acuerdan del 5-HT1? Sí, ¿no es cierto? Que recaptaba serotonina. Bien, si yo lo bloqueo al 5-HT1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Impido que se recapte y tengo más serotonina acá, ¿no? Más serotonina acá. Y cuando tengo más serotonina, va a actuar más tiempo sobre sus receptores, ¿no? Sobre sus receptores. Entonces, hay otro inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Aquí, entonces. Ya no recapto la serotonina por su 5-HT1 y tampoco recapto a la noradrenalina. ¿Se acuerdan quiénes eran los que recaptaban la noradrenalina? Sus receptores presinápticos, lo acaban de hacer con el doctor Vargas en el examen anterior, es los alfa-2, ¿no es cierto? Entonces yo impido la recaptación. Como impido la recaptación de los alfa-2, entonces la noradrenalina va a estar más tiempo acá. Y como impido acá la recaptación de serotonina por el 5-HT1, también va a tener serotonina más acá. Entonces tenemos, en esta clasificación, que es la primera que vamos a ver, tenemos 4 tipos. A mí me parece también la más didáctica. Tenemos los no selectivos. Los no selectivos que inhiben la MAO. ¿Qué inhiben la MAO? La monoaminooxidasa. ¿De qué se encarga la monoaminooxidasa? De metabolizar tanto adrenalina, noradrenalina y serotonina, ¿no? Metabolizan las 3. Si yo la inhibo, entonces las 3 van a estar acá flotando más tiempo en la neurona posináptica, y como acá dice neurona posináptica, ojo, más tiempo en la neurona posináptica, ¿ya? Más tiempo en la neurona posináptica, entonces, si tengo más adrenalina, más tiempo en la neurona posináptica, también esa adrenalina va a ir hacia otros lados. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener crisis hipertensiva, voy a tener cefaleas, voy a tener taquicardias, etc., ¿no? Sequedad de boca, ¿ya? Esos son los no selectivos, inhiben la monoaminoxidasa. Otros no selectivos, antidepresivos tricíclicos, igual, lo mismo. Bloquean acá todo y se va estimulando los receptores. Lo vamos a ver ahorita, los antidepresivos tricíclicos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y serotonina, igual, selectivos de la recaptación, es decir, bloquean a los alfa-2 y bloquean a los 5-HT1. Y entonces voy a tener más neurotransmisores acá en la hendidura sináptica y van a estar estimulando los receptores, tanto de noradrenalina, los beta, como van a ir estimulando los receptores alfa y los receptores serotoninérgicos 5-HT2. ¿Ya? Y tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, que solamente bloquean los 5-HT1. Entonces, hasta ahí creo que más o menos ya tenemos idea de cómo manejan nuestros antidepresivos. Entonces, los antidepresivos tricíclicos son los más antiguos, ¿sí? Son los más antiguos. Entonces, estos ya no los usamos mucho,
La más conocida eran la mitriptilina, la triptamina. Sin embargo, de este grupo, la macrotilina, la mianserina, etc. ¿Ya? Esto lo dejo para su lectura. Entonces, estos antidepresivos tricíclicos, los usamos todavía nosotros los médicos que manejamos dolor, por ejemplo, ¿no? Los que hacemos dolor, utilizamos la mitriptilina, un antidepresivo tricíclico, ¿sí? Tricíclico, con todos sus efectos colaterales que vamos a ver ahorita, pero porque es un gran analgésico. Vamos a ver ahorita por qué. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, solo noradrenalina, la reboxetina, solo la noradrenalina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuál es el más común acá? Lo que más usamos acá en el Perú, fluoxetina, sertralina y paroxetina, los de última generación. Un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es una amina secundaria, ¿sí? Secundaria. Sin embargo, estos ya están llegando también al Perú, citalopram, escitalopram, ¿ya? Pero los más usados son fluoxetina, sertralina, paroxetina. Ahora, si a ustedes les gusta, son noveleros, les gusta Magali TV, van a ver seguramente que muchos de nuestros artistas, los conocidos, toman fluoxetina. Es una droga muy, muy comercial, la fluoxetina. Todo el mundo cree que, sin ser diagnosticado adecuadamente, todo el mundo cree que tiene depresión, ¿no? Y saben que la depresión, ya como hemos visto, es un cuadro diferente, ¿no? Es un cuadro que no solo que estés triste, sino que el cerebro te pone triste, no porque estés triste porque te dejó el enamorado, se ha muerto tu perrito, no, es por otra cosa, ¿ya? Los inhibidores de la monoaminoxidasa son no selectivos, ¿no es cierto? Entonces, los inhibidores de la monoaminoxidasa, la moclobemida, ¿sí? O la fenericina, son los que impiden que se metabolice tanto serotonina como noradrenalina. O sea, es digamos, un no selectivo también, igual que los antidepresivos tricíclicos. Finalmente, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, que habíamos visto también, la venlafaxina y la duloxetina, ¿ya? Entonces, de acá, esta es una pregunta fija de examen, pues, jóvenes. Siempre es una pregunta fija de examen, esa es la clasificación, ¿no? Entonces, no otra clasificación. Ya esta ya no les dejo más bien, ¿ya? Esta solamente para su lectura, pero que no vamos a manejarlo, ¿ya? Que más o menos igual, se bloquea sobre inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina, solo noradrenalina, la reboxetina, ¿ya? Antagonistas de los alfa-2 e inhibidores selectivos de la recaptación de 5-HT2, lo que hemos visto ya, la trazodona, la mirtazapina, inhibidores de la recaptación de dopamina, noradrenalina, ¿sí? Y entonces, esta sí más bien, esta es una droga más o menos nueva, ¿ya? Que tiene todavía un efecto que estamos viéndolo como es, ¿ya? La agomelatina. Entonces, el mecanismo de acción de los antidepresivos, aquí lo tenemos, jóvenes. Lo que hemos visto, los 4 primeros grupos que les decía que era la primera clasificación, la que yo más usaba, la que más me gusta, ¿qué dice? Los antidepresivos tricíclicos, la clomipramina, imipramina, ¿no? Que hacen un bloqueo completo de la recaptación de serotonina y bloquean todo el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a tener problemas porque bloquea noradrenalina, bloquea serotonina, y entonces serotonina tenemos en buena cantidad, pero cuando tenemos un efecto mayor de noradrenalina, recuerden los efectos de la noradrenalina. En los ojos, ¿qué hace? Te abre los ojos, ¿no? Te abre el músculo ciliar, ¿no? Y al abrirte el músculo ciliar, ¿qué hace? Entra más luz y tu visión se torna borrosa. Se secan las mucosas, se te sube la presión, etc. Si ustedes se acuerdan de esos efectos, ya no tienen más que estudiar, solo aprenderse los nombres y cuál es su clasificación. Segunda generación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, bloquean los 5-HT1 y la serotonina no va a volver a entrar acá y se queda más tiempo en el espacio sináptico, ¿no? Y al quedarse más tiempo va a ocupar los receptores, ¿ya? Inhibidores, otro no selectivo,
los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Qué hace la monoaminoxidasa? Metabolizaba a la noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina, ¿no? Y entonces, como no los va a metabolizar, hay más cantidad y pueden trabajar sobre los receptores, ¿ya? ¿Cuáles son sus efectos colaterales? Si hay más cantidad de adrenalina, noradrenalina, dopamina, se te va a subir la presión, visión borrosa, ¿no es cierto?, boca seca, etc. La tercera generación, ¿sí?, la nueva típica, entonces tenemos ahí los inhibidores selectivos de norepinefrina, ¿no?, de noradrenalina, la venlafaxina, la duloxetina, ¿sí?, la reboxetina, ¿sí? Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina pura, la reboxetina, ¿no? Y entonces aquí también tenemos que inhibe la recaptación de noradrenalina, va a actuar más sobre sus receptores alfa, pero también va a actuar sobre receptores alfa de otros sitios, ¿no? Igual con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina, la duloxetina, lo mismo. Van a actuar sobre sus receptores acá, pero van a tener más probabilidad de hacer efectos colaterales, ¿sí? Entonces, estos medicamentos, todos estos medicamentos van a tener diversos tipos de... la lista la voy a tomar al final la voy a tomar. Van a tener diversos tipos de llegar a su mecanismo de acción, tiene que llegar al sistema nervioso central. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, su farmacocinética se absorben por el tracto gastrointestinal parcialmente, tienen efecto de primer paso, es decir, se metaboliza, ¿sí? Y sus metabolitos son activos. ¿Cuáles son estos? Los más conocidos, la amitriptilina, que les digo que la amitriptilina que se vuelve nortriptilina, por ejemplo, ¿no? Entonces es un metabolito activo, ¿sí? Los antidepresivos heterocíclicos, ¿no? Heterocíclicos, de segunda generación. Igual tienen absorción variable a nivel oral, ¿sí? Y tienen su volumen de distribución, amplio volumen de distribución. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos? ¿Ya? Que impiden la recaptación de serotonina y de noradrenalina. Como aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central, entonces al exagerar, pueden tener algunos efectos. Tienen algunos efectos anticolinérgicos, ¿no? Como boca seca, estreñimiento, visión borrosa, retención urinaria, reflujo gastroesofágico. Estos efectos anticolinérgicos son ¿por qué? Porque estimulan los receptores, ¿no es cierto? Los receptores, los cardiovasculares, hipotensión ortostática, palpitaciones, alteración en la conducción, hipertensión arterial. En el sistema nervioso central, como produce más estimulación, puede haber temblor, sedación, sobreestimulación, movimientos mioclónicos, convulsiones, etc. Y pueden producir alguna sudoración, disfunción sexual, impotencia, etc. Como vimos, estas partes eran por la sobreexcitación de los receptores, ¿no? De los receptores. Ahora, estos antidepresivos, ¿cuánto tiempo demoran en trabajar? Los efectos indeseables se presentan rápidamente, ¿sí? Rápidamente, en horas. Pero los efectos de respuesta sináptica, es decir, que ya se estabiliza el efecto antidepresivo en sí, efecto terapéutico lo vamos a tener después de 2 o 3 semanas, sobre todo. Entonces, si tú vas a iniciar un tratamiento antidepresivo, no le vas a ir a decir al paciente que se va a mejorar al día siguiente, ¿no? Sino que tienes que ser sincero y decirle, en tres semanas va a comenzar a mejorar usted adecuadamente. Y entonces el paciente va a estar más contento con tu sinceridad y tú también vas a tener más posibilidad de que el paciente vuelva y le tengas un control adecuado, ¿ya? Y ahí cuando ya lo ves estable al paciente, comienzas a regular la dosis. Eso es cuestión clínica, ustedes, y aunque no lo crean ahora, con esto de salud mental, recuerden que así hagan serum, así sean médicos generales un par de años antes de la residencia, todo eso. Recuerden que tenemos centros de salud mental a nivel periférico, ya. Entonces ustedes tienen que trabajar
de médicos generales tienen que trabajar enviando pacientes y recepcionando pacientes y haciendo seguimiento de pacientes de salud mental. La salud mental es una prioridad del Estado peruano en la actualidad. Entonces, nuevamente, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuáles son? Recaptación de serotonina. Entonces, trabajan sobre los 5-HT, ¿sí? Y es más selectivo para serotonina que para noradrenalina. Sin embargo, también impiden que se recapte noradrenalina, ¿no? Entonces, con esto, disminuye, cuando tú los vas trabajando, trabajas estos receptores, disminuye su producción de estos receptores, ¿no? Entonces, y con los días, como disminuye la presencia de receptores 5-HT1 en el nivel presináptico, entonces la norepinefrina se va quedando más tiempo en hendidura sináptica. Y como se queda más tiempo en hendidura sináptica, tiene más posibilidades de hacer su efecto. ¿Ya? ¿Cuáles son los más conocidos? Estos tres: fluoxetina, paroxetina y sertralina. Y los de última generación, los terciarios, citalopram y escitalopram. ¿Ya? ¿Cuál es el más comercial en el Perú? Que van a buscar, si ustedes buscan un inhibidor selectivo de la serotonina, googlean eso y van a encontrar fluoxetina. ¿Ya? El más popular de todos. Más popular. Entonces, estos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿cierto? Antes actuaba principalmente sobre la serotonina, se pensaba, pero ahora se ve que también tiene unos efectos mínimos sobre la recaptación de norepinefrina. Este es su mecanismo de acción, entonces, impide la recaptación a nivel de los receptores presinápticos del 5-HT1, ¿no? Entonces, impide su recaptación y le da más tiempo. Cuando tú le das una dosis oral, más o menos su disponibilidad es en 6 a 8 horas, es decir, que alcanza sus concentraciones plasmáticas en ese tiempo. Entonces, es lo mismo. Tú no le vas a decir al paciente que se va a mejorar mañana cuando tú le das un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Igual, va a tomar su tiempo en estabilizar la neurona, en producir neurogénesis, en disminuir la cantidad de receptores y en permitir que la serotonina, la poca que estamos produciendo, se quede más tiempo en la hendidura sináptica, y al quedarse más tiempo en la hendidura sináptica, estimule los receptores en mayor cantidad. ¿Qué hace la fluoxetina? La fluoxetina se metaboliza fundamentalmente a nivel hepático y su eliminación básicamente es a nivel renal. Entonces hay que tener cuidado con esas dos particularidades del paciente. La fluoxetina presenta, cuando más o menos el 2% de personas presentan ansiedad, nerviosismo, insomnio, somnolencia, astenia. ¿Y por qué presentan estos efectos a nivel central? Porque hay exceso tanto de serotonina como de noradrenalina. Y la noradrenalina entonces también colabora con este tipo de efectos colaterales. A nivel gastrointestinal puede producir náuseas, vómitos, diarrea, reacciones como cefalea, sequedad de boca, ¿no? Vómitos. Y puede producir algunas reacciones graves, que es el menos del 1%, que es un síndrome serotoninérgico por el exceso de serotonina y que produce arritmias cardíacas, ¿sí? Anomalías en la función hepática, ¿ya? Y entonces puede aumentar el tiempo de las hemorragias y puede ser fatal el síndrome serotoninérgico para el paciente. Entonces, ¿qué hace el síndrome serotoninérgico? Miocloninas, hiperreflexia, temblor, confusión, agitación, diarrea, incluso puede llegar a la muerte del paciente con un síndrome serotoninérgico. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué antecedente? El paciente está tomando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los inhibidores de la monoaminoxidasa son inhibidores no selectivos, ¿no es cierto? No selectivos. Entonces impiden el metabolismo, ¿no? Impiden el metabolismo de la norepinefrina, de la serotonina, de la tiramina, etc. Entonces, ¿cuáles tenemos? La fenelcina, ¿no? Fenelcina, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los inhibidores selectivos de la MAO? Impiden la acción de la monoaminoxidasa, que es la encargada de metabolizar estas drogas, ¿no? En el botón presináptico, neurotransmisores en el botón presináptico, ¿no? Actúan acá, impiden. Entonces vamos a tener un exceso, como no se metabolizan,
entonces vamos a tener un exceso de serotonina y norepinefrina en la hendidura sináptica que va a permitir trabajar en los receptores. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ¿no? Presinapsis y possinapsis del neurotransmisor, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Tú bloqueas la monoaminoxidasa y entonces hay más neurotransmisor en la hendidura sináptica que va a ser captado por sus receptores. Estoy hablando de un neurotransmisor en general, ¿no? Porque impide la MAO y puede haber más noradrenalina, más dopamina, más serotonina en la hendidura sináptica, ¿ya? Hendidura sináptica. Acá están los MAO. Ahí actúan. Bueno, ¿quiénes son los inhibidores de la monoaminoxidasa? La fenilcina, ¿sí? Principalmente la fenilcina, ¿ya? ¿Qué es lo que puede producir? Si inhibes la MAO no solo la vas a inhibir pues, a nivel del sistema nervioso central, la vas a inhibir en todo tu organismo. Y esto puede producir crisis hipertensiva, ¿no? Porque la MAO, a nivel de todo nuestro sistema, va a impedir el metabolismo de la norepinefrina, ¿no? Entonces, puede producir taquicardia, bradicardia sinusal por la crisis hipertensiva, dolor de cabeza, fotofobia, midriasis, diaforesis, hipertermia y náuseas. Nuevamente, el mecanismo de acción de los antidepresivos, entonces, para recordar, ¿sí? Tenemos 4 tipos de acción principalmente, los no selectivos, inhibidores de la MAO y antidepresivos tricíclicos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entonces, son no selectivos porque inhiben el metabolismo de todas las aminas, ¿sí? Los de segunda generación son los selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Serotonina. Y después tenemos una tercera generación que ya es más variopinta, selectivos de la recaptación de noradrenalina, como la reboxetina, selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿sí? Como la venlafaxina, ¿ya? Y selectivos de la recaptación de todas las aminas. Entonces, ¿qué otras drogas tenemos acá? Selectivos de la recaptación de serotonina, de noradrenalina, la reboxetina, ¿sí? Reboxetina. La venlafaxina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, pero no de las otras aminas, ¿no? Entonces, más o menos son las que tenemos ahora en el mercado. Y la otra, a ver, joven, y la otra digamos, la otra etiología de la depresión, que es la falta de receptores, entonces, ¿cómo la manejamos? La manejamos con las mismas drogas, ¿sí? ¿Y cómo la manejamos con las mismas drogas? ¿Por qué la manejamos con las mismas drogas? Porque si tú le colocas un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, vas a tener más cantidad de serotonina en la hendidura sináptica y los pocos receptores que existen activos van a estar estimulados y estimulados y estimulados. Ahora, esta segunda forma de presentarse la depresión, en la que no existe, hay alteración en los receptores y se comienzan a alterar y a disminuir los receptores con el tiempo, es la depresión más peligrosa que tenemos nosotros. ¿Ya? Es la depresión más peligrosa. A ver, jóvenes, abren sus micrófonos entonces, los que tengan que pasar lista, por favor. Antes de pasar lista, antes de irnos, también quería decirles que si va a ser los programas de la Blackboard el día lunes, el lunes me comunico con su delegada para nosotros poder ver cómo vamos a hacer las prácticas la siguiente semana, porque las prácticas de la siguiente semana son conmigo. Lo que sí les digo que según ese horario vamos a hacerlas, ¿ya? Y más bien ya tienen que leer la práctica 3 todos, porque vamos a entrar a revisar nada más la práctica 3, ¿no? Entonces, los voy a separar por grupos, espero que esté la Blackboard para ese día ya operativa, y entonces cada cierto grupo vamos a discutir un caso clínico y se retira, ¿no? del aula. Entonces yo les voy a ir llamando, voy a dividir los 3, o si quieren ustedes se dividen en 3 grupos, cada grupo se va a dividir en 3 subgrupos, ¿ya? Como las mesas que normalmente tenemos en la universidad. Y de esos los voy llamando a formar un grupo, me dicen los nombres, formamos el grupo, ¿ya? Y discutimos uno de los casos que tenemos ahí por 15, 20 minutos,
Les pongo su nota, se retiran y entra otro grupo y así terminamos la práctica. ¿Ya? Entonces, pero para eso ya tiene que venir leída la tercera práctica para esta semana. Bien, entonces voy a ir llamando, por favor, van a abrir los micrófonos o me van mandando un mensaje nomás para saber que están presentes, por favor, ¿ya? Alcázar, ya, perfecto. Apaza, Pilco, Arce, Sandoval, ya. Arias, Pilco, Cáceres, Solazo, Calderón, Arce, Canaviri, Calderón, Canaviri, bien. Canepa, Cárdenas, Tapia, Castillo, Castro, Chirinos, Conde, Chirinos, asumo que JR es tu chileno, ¿no? Cotrina, Cruz, Cotrina. Presente, doctor. Ya. Cruz, Curriel. Cruz. Cruz Flores. Allá. Donoso y Fernández. Guillén y Guaraya. Llanos y López. López. Bien. Lupa, Mamut. Maraza y Medina. Medina, Vicente y Muñoz Soto. Muñoz me dijo que no, ¿no? Ya. Murillo, Oliva, Ortega y Palacios. Presente, Palacios. Ortega. Peña y Pérez Mamani. Pérez Huaquipaco y Pérez Tecillo. Pinto y Ramírez. Ramos Calizaya, Ramos Flores. Rodríguez Flores, Sánchez Quispe. Zanga y Estoraica. Suaznávar y Tapia. Tapia, Sequeiros, Taqui, Cotrado. Torres, Pilco, Valdivia, Vargas. Torres y Valdivia. Velasco, Cañari, Ventura, Ramírez. Ventura. Vizcarra y Zárate. Bien. Y Sea, que ya me dijo que sí estaba preso. Bien, jóvenes, entonces, bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna? Bien, miren, en la próxima semana tienen clases teóricas con el doctor Vargas, voy a coordinar con él, y la práctica es conmigo, la próxima semana. Entonces, por favor, de su guía de prácticas, lean la práctica número 3, como les digo, nosotros vamos a dividirnos así por grupos, espero que ya esté bien el Blackboard para esos días, si hubiese algún problema ya seguro lo resolvemos durante estos días, ¿sí? Y ya que no hay ninguna duda, entonces les agradezco y por haber estado presentes ahora. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, nos vemos de acá, en clase teórica nos vemos de acá 2 semanas. Hasta luego.